Bienvenidos a Frontera Nacional. Estamos comenzando el cuarto episodio de Investigación FN junto a Jorge Zamora. En 2 semanas más, porque este programa se transmite los lunes cada 2 semanas, vamos a estar con Jorge Zamora y Sergio Monor hablando del control de masas. El día de hoy vamos a hablar de inmigración junto a Jorge. Tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadísticas que nos dijo que 1.251.225 personas ya eran inmigrantes en Chile. Estos son los datos del INE, donde los extranjeros alcanzan un 6,6% del total de la población. Los que lideran la lista son los venezolanos, luego los peruanos y a continuación los haitianos. Por el otro lado, tenemos al Departamento de Extranjería e Inmigración, que hasta diciembre del 2018 entregó 110.000 visas a los extranjeros inscritos en el proceso de regularización migratoria. Para cerrar, el gobierno, según el ministro del Interior, va a expulsar a 12.000 inmigrantes que no cumplieron los requisitos de regularización en Chile. Hoy en Investigación FN hablamos con Jorge Zamora de la inmigración. Que disfruten el episodio. La verdad es que mucho se ha hablado sobre el tema, pero yo lo voy a abordar de una manera tal vez un tanto diferente. Digamos, desde un punto de vista que probablemente en la televisión, en los medios más masivos, digamos, no se aborda, que es el hecho de que, por lo menos yo sostengo que lo que hay detrás de la migración en el fondo no es tanto el derecho que tienen las personas de salir de su país y de volver. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que efectivamente es un derecho universal esa facultad que tienen las personas de salir de su país y también el derecho de poder volver. Ahora, cuando uno analiza la frase que está suscrita, digamos, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que lo voy a leer textual, dice: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Tú te puedes dar cuenta de que no establece que los estados o los países donde van esos migrantes, estos países tengan, entre comillas, la obligación de recibirlos. Por lo tanto, tenemos que establecer dos cosas que son diferentes. Una cosa es migrar, que eso es efectivamente un derecho humano, y otra cosa es inmigrar, que no está establecido, digamos, en esa convención como un derecho humano también, porque son dos figuras diferentes. Una cosa es salir y la otra es entrar. Entonces, y por lo tanto, no se puede hablar del derecho de la inmigración, pero sí se puede hablar del derecho de la emigración. No sé si más o menos me explico para que esto se entienda. Entonces, y por lo tanto, a partir de lo que ha estado pasando, por ejemplo, con la guerra de Siria, con lo que pasa en la debacle en África, el tema del hambre, qué sé yo, la problemática de Venezuela, obviamente que empieza a emigrar la gente, porque la gente, ¿por qué emigra? Emigra por crisis, emigra por hambre, ¿cierto? Emigra por guerras, terrorismo. Es decir, todo lo que desestabilice un país, finalmente la gente obviamente va a tratar de buscar lugares más estabilizados. Eso digamos que es hasta lógico, comprensible inclusive. Ahora, ¿qué es lo que ocurre políticamente hablando, detrás de este fenómeno? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso chileno, ¿por qué han entrado tantos inmigrantes? Es porque, digamos, desde la óptica internacional y latinoamericana, latinoamericana, Chile es un país estable. ¿Y eso qué significa? Que al ser estable se saca por lógica que es un país que está ofreciendo muchas oportunidades a los extranjeros. La verdad es que cuando uno empieza a analizar las cifras duras respecto de ciertas situaciones de empleo, por ejemplo, por poner un ejemplo, la región de Antofagasta, que es donde yo vivo, ya está en los 2 dígitos del desempleo, y el desempleo está arreciando bastante fuerte. ¿Eso qué está significando? En el fondo que a nivel nacional, digamos, el desempleo está bastante alto. Eso está significando que en realidad aquí no se están entregando tantas oportunidades como puedan creer afuera. Entonces, y por lo tanto, y ahora políticamente hablando, nos enfrentamos a una situación bastante sui generis, donde la izquierda chilena, la izquierda, digamos, estructural chilena, amparado en el derecho de la migración, está permitiendo obviamente la entrada de inmigrantes por el derecho a migrar,
ya explicamos que hay una diferencia allí, pero ellos defienden el derecho, digamos, de la salida y lo subentienden que Chile tiene que aceptarlo. Y por otro lado, la derecha económica neoliberal chilena toma a esa masa migrante y la utiliza como mano de obra barata, ¿no? Es decir, grupos de izquierda están amparando la entrada de inmigrantes y al mismo tiempo el otro lado, digamos, está subcontratando o casi a modo de mano de obra esclava a estos inmigrantes. Entonces, y por lo tanto, se configura algo muy esencial para el modelo económico chileno, que es neoliberal, que es el tema de la maximización de ganancias. Cuando tú tienes una mano de obra extranjera barata, casi esclava, obviamente que eso a ti te permite elevar las ganancias a niveles insospechados. Entonces, y esa es la razón por la que fundamentalmente esta derecha no está reclamando por la inmigración indiscriminada, al revés. Digamos que esto es beneficioso, entre comillas, para aquellos para las multinacionales principalmente y para aquellos empresarios inescrupulosos, obviamente, que van a preferir, digamos, la mano de obra esclava a entregar un sueldo digno y como corresponde a un chileno. De hecho, digamos, por poner un ejemplo, el trabajo que se le daba a las temporeras, ¿te acuerdas? En la época de las cosechas, eso ya prácticamente no es, está desaparecido, digamos, están desaparecidas, las temporeras ya están desaparecidas, todo eso ha sido reemplazado por haitianos en el fondo, y ya hemos visto infinidad de situaciones de abuso donde le inventan contratos de trabajo, lo hacen trabajar, después los dejan botados, no les pagan. Y por eso es que estamos viendo esta situación. Y lamentablemente esto está siendo aprovechado nuevamente por estas élites económicas que se disfrazan de izquierdas y de derecha porque finalmente es una mentira. Arriba no existe ideología alguna, arriba solamente opera la lógica del negocio. Ahora, cuando hablamos de la inmigración, nos podemos dar cuenta de que la inmigración no solamente está acá en Chile, sino que también en el mundo. Las cifras del 2015 bajo el Foro Económico Mundial indican de que solo Estados Unidos tiene 46 millones de personas aproximadamente, y después de ese listado lidera Alemania con 12 millones, Rusia con 11,6 millones, entre esos países está también Reino Unido con 8 millones, Canadá con 7 millones, que de hecho hace poco en el 2018, o principios del 2019, entregó una información de que iba a recibir a 1 millón más de inmigrantes. Ahora, también podemos ver que Alemania, como lidera de los países europeos la inmigración en el mundo, hemos visto situaciones donde las personas que han emigrado a ese país, que se denominaron refugiados, han causado algún tipo de problemas. Por ejemplo, las agresiones sexuales que se dieron en Nochevieja en Alemania en el año 2015. Nos estamos dando cuenta también de que existe un país llamado Suecia que se transformó en la capital de las violaciones en Occidente. O sea, tomemos consideración de que en 1975 solo se reportaron 421 violaciones y las cifras publicadas en el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito actualmente hablan de 29.000 mujeres suecas que habrían reportado ser violadas durante solo el 2011. O sea, no estamos hablando siquiera de los últimos estándares. ¿Qué nos puedes explicar tú respecto a esta inmigración globalista? Porque estamos viendo que al parecer esto es como una agenda mundial, donde no solamente cosas como la inmigración están siendo profundizadas, sino que también el feminismo, que lo podemos ver en el mismo Vaticano, cuando aparecen las femes, ¿no es cierto?, sacando al niño Jesús de ese pesebre que crearon en esa ciudad. O también, ¿no es cierto?, podemos ver a las femes haciendo diversos tipos de escándalos que lo único que hace la diferencia con Chile es la belleza, porque ellos son más bonitas que acá las feministas, pero en general es lo mismo, es una agenda global. ¿Qué nos puede hablar tú de esta agenda? Bueno, mira, efectivamente es una agenda globalista empujada por la ONU, con la ONU como instrumento de lo que yo denomino el sistema financiero global. Es decir, aquí estamos hablando de que el mundo no es comandado, digamos, por los poderes políticos, por los estados, si lo queremos ver así, sino que el mundo es liderado por los dueños del dinero, literalmente. Es decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es una reserva federal o un banco central de pago o el Banco Central de Europa, nos podemos dar cuenta que son sistemas bancarios privados finalmente que emiten dinero con deuda a los estados. Y es un sistema de dinero fiduciario privado, es decir, no responde a ningún Estado, es decir, no es dinero que esté siendo impreso o emitido por los pueblos, sino que por un sistema, digamos, completamente privado, en donde el dinero, entre comillas, es un negocio más. Así como, por ejemplo, existe la industria que imprime cuadernos,
Si tú compras un cuaderno, digamos que estos grandes bancos privados imprimen dinero de la nada, literalmente, porque en el año 1971 el presidente Nixon le quitó la posibilidad de convertir en oro el dólar en ese momento y digamos de convertible en oro conforme a la ley pasó a moneda de curso legal y de ahí que estamos jugando Monopoly literalmente en el mundo, es decir, es dinero falso, sí, digámoslo claramente, estamos jugando con dinero falso. Entonces, esta élite globalista, esta élite financiera, en el fondo tiene un brazo armado ahí en la ONU. No nos olvidemos que la ONU, sus cimientos fueron donados por John D. Rockefeller. Estamos hablando de un tipo, obviamente, que fue una familia, básicamente, que fue apadrinada por el gran poder de la familia Rothschild, en la entrada, digamos, en los inicios de Estados Unidos, también en conjunto con JP Morgan, o estamos hablando también de Carnegie, que era el líder acerero en Estados Unidos. Entonces, y por lo tanto, cuando aparece la ONU como el reemplazo de la Liga de las Naciones, que fue una instancia de nuevo orden mundial, entre comillas, fallida, y comenzaron a empujar esta idea de gobierno globalista o de gobierno global a través de la ONU. Ahora, ¿qué se teje? ¿Qué funciona? Ahora, ojo, esto es importante. Aquí yo no voy a hablar en contra de los que están trabajando en la base en la ONU. Ahí hay muy buenas personas. En todas las bases, todas las instituciones hay muy buenas personas. El problema es la cúpula. La cúpula está comandada en el fondo en la sombra, como buenos titiriteros que son, a través de este sistema financiero global, y lo que están haciendo allí es potenciar el caos en el mundo. Su negocio es el caos, entendido desde el punto de vista de que ellos, inclusive hay una premisa de las sociedades secretas que ellos utilizan que en latín se denomina ordo ab chaos, que significa orden desde el caos. Ellos, mientras exista caos, ellos hacen negocio. Entonces, y por lo tanto, y poniendo como ejemplo a África, que es probablemente el continente más rico de la Tierra, y específicamente el Congo, que está justo al centro de África, nos podemos dar cuenta de que es un continente y un país, específicamente el Congo, extremadamente rico en recursos. Actualmente es una de las principales fuentes de coltán, que es con lo que se hacen los celulares, los computadores, las tablets, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen las grandes multinacionales? Samsung, Apple, LG, qué sé yo, etcétera, etcétera, contratan ejércitos mercenarios, entran, digamos, dentro de África en general, grandes multinacionales en el fondo, y empiezan a través de la empresa de armas también, que es de ellos mismos, este sistema financiero, digamos, a armar diferentes grupos separatistas dentro de África para que se maten entre ellos mientras ellos hacen canasta completa y se roban África entera. Por lo tanto, la migración que nosotros estamos viendo de África hacia Alemania, lo que tú estabas viendo, Suecia, es producto de que están arrancando en fondo de guerras civiles en el fondo que están siendo alimentadas a través de la misma ONU. La ONU en el fondo lo que hace es que toma la consecuencia, que es que hay gente migrando, o refugiados, si tú quieres verlo así, y obviamente arma todo una faramalla en el fondo para que la gente o el mundo acepte a los migrantes, pero absolutamente olvida mencionar que esta gente se está yendo porque hay grandes multinacionales que están saqueando África específicamente, o están saqueando el Congo. Mira, y es tan claro esto de que estas grandes empresas y la industria de las armas principalmente está haciendo negocio, es cuando tú analizas el rol, por ejemplo, de los países garantes de la paz mundial. Rusia, Alemania, China, Inglaterra, Estados Unidos. Y estamos hablando de los 5 países en el fondo que amparan en sus territorios a las más grandes fábricas de armas del mundo. Entonces, y por lo tanto, tú tienes que preguntarte, y la gente que está viendo este video tiene que preguntarse, bueno, la ONU entonces, estos 5 países garantes de la paz en el mundo, al mismo tiempo amparan la fabricación de armas, es decir, ¿realmente están interesados en la paz mundial o están interesados en que exista guerra? A mí me gustaría creer que la ONU trabaja para la paz, pero cuando empezamos a ver que hay un negocio gigantesco detrás, claramente ellos están por la guerra, y por eso es que sostienen y mantienen a África sumida en guerra, porque es un tremendo negocio para las multinacionales en el fondo que amparan. Por poner otro ejemplo, Haití. ¿Por qué están desocupando Haití? Haití tiene unas reservas de oro gigantescas de aproximadamente 3 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, 1 billón con B de dólares son 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cantidad de oro brutal. Empresas, por ejemplo, como Barrick, que lo conocemos acá, por ejemplo, con lo que intentó hacer con Pascualama, o todavía está intentando hacer con Pascualama, está explotando el oro en el lado de República Dominicana. No nos olvidemos que Haití y República Dominicana están juntas, son prácticamente una sola isla, dividido casi en la mitad. Pero en el lado haitiano no se está explotando estas gigantescas reservas de oro por un
detalle fundamental, que es que para que tú puedas explotar el oro, necesitas muchísima agua. Y solamente existe un río que puede aportar el caudal de agua necesario para la explotación de oro, que es el río Artibonito que hay en Haití. Pero ese río se utiliza para consumo humano. Entonces la solución de estos psicópatas, en el fondo, es desocupar Haití, ya sea llevándolo a haitianos, como lo están haciendo México, Brasil, Chile principalmente, México, Brasil y Chile, o bien eliminándolos, como revueltas, guerras, crisis, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, y por lo tanto, cuando tú empiezas a analizar toda esta ayuda humanitaria que ha habido con Haití en su momento, con los Clinton principalmente, con el matrimonio de Hillary y Bill Clinton, tú te empiezas a dar cuenta que ellos empezaron a través de su fundación a tomar el control en el fondo de Haití, y quien apadrinó ese control es George Soros. Es decir, uno de los más grandes magnates que están detrás, digamos, de este sistema financiero global que maneja a la ONU como si fuera su títere. Entonces, y por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo nuevamente muy claro en el fondo de que la ONU no está trabajando en el fondo para parar la crisis haitiana, para parar la crisis en África, parar las crisis de los países, entre comillas, del tercer mundo, porque se están literalmente saqueando sus recursos para beneficio de grandes grupos económicos y multinacionales. Y a nosotros, como eso no nos lo cuentan, a nosotros simplemente nos tratan de vender el hecho de que emigrar es un derecho, emigrar también, y nos mantienen allí. Y ahora, otro dato curioso. Resulta bastante extraño también constatar, por ejemplo, que las grandes multinacionales y al mismo tiempo las grandes masas de inmigrantes tienen que ver también con eso, digamos, con esos capitales. Es decir, ahí donde se mueven grandes capitales, se mueven también las grandes masas de mano de obra barata o mano de obra esclava. Entonces, es una configuración que ellos han hecho del mundo en el fondo como un gigantesco negocio. Entonces, estamos hablando de que ellos no están optando por entregar empleos dignos y con sueldos dignos, etcétera, sino que ellos están tratando de privilegiar la mano de obra esclava por todas partes del mundo, es decir, desestabilizando los países subdesarrollados y al mismo tiempo también desestabilizando a los que están, entre comillas, un poquito más estabilizados, como Chile, por ejemplo. Bien, estamos terminando el episodio del día de hoy, el número 4, junto a Jorge Zamora. Muchas gracias por tu tiempo. Y nos encontramos en 2 semanas más, junto a Jorge Zamora y Sergio Monor. Vamos a hablar del control de masas. Que estés muy bien.